Hay preguntas que pueden cambiar una vida y quizá ninguna sea tan decisiva como esta. ¿Cómo saber si Dios realmente existe? Porque si Dios no existe, entonces el universo es solo una inmensa casualidad. El amor, el bien, la esperanza y el sentido último de la vida serían simplemente construcciones humanas. Pero si Dios existe, entonces nunca hemos estado solos. Entonces nuestra vida tiene un propósito. Entonces el sufrimiento no es absurdo y la muerte no tiene la última palabra. Esta no es una pregunta nueva, es una pregunta que el ser humano se hace desde hace miles de años. Se la han hecho filósofos, científicos, creyentes y ateos, santos y personas que nunca han rezado. Y quizá tú también te la has hecho, no porque quieras alejarte de Dios, sino porque deseas que tu fe tenga un fundamento sólido. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. En este episodio no intentaremos demostrar a Dios como se demuestra una fórmula matemática o un experimento de laboratorio. Dios no es un objeto más dentro del universo que podamos medir o pesar. Pero eso no significa que no podamos conocerlo. Al contrario, la Iglesia Católica enseña que Dios ha dejado huellas de su existencia que pueden ser reconocidas por la razón y que además ha querido revelarse personalmente al hombre a lo largo de la historia. Y te invito a permanecer con nosotros hasta el final, porque descubriremos por qué la fe cristiana nunca ha pedido elegir entre la inteligencia y la fe. Al contrario, veremos cómo la razón, cuando busca sinceramente la verdad, puede convertirse en un camino que nos conduce hasta Dios. Quizá la pregunta no sea solamente ¿existe Dios?, sino esta otra: ¿y si Dios ha estado dejando huellas de su presencia toda mi vida y todavía no he aprendido a reconocerlas? Escuchemos la palabra de Dios. Cuando preguntamos si Dios realmente existe, la Biblia no comienza intentando demostrar su existencia, comienza anunciándola. Desde sus primeras palabras leemos: En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La Sagrada Escritura parte de una convicción: Dios existe y todo cuanto existe encuentra en Él su origen. Pero Dios no permanece oculto. Desde el principio ha querido darse a conocer. El libro de la sabiduría afirma que la creación misma habla de su Creador. Refiriéndose a quienes contemplan la belleza del universo, dice: Sí, cautivados por su hermosura, los tomaron por dioses, sepan cuánto mejor que ellos es su Señor, pues el autor de la belleza fue quien los creó. Y añade: porque por la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su Creador. Qué hermoso pensamiento. La creación no es Dios, pero sí es como una inmensa obra de arte que lleva la firma de su autor. Cuando contemplamos el orden del universo, la belleza de una montaña, el nacimiento de un niño, la inmensidad del cielo o la delicadeza de una flor, la Escritura nos invita a preguntarnos si todo eso puede explicarse únicamente por el azar. También el salmista contempla la creación y exclama: Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, una noche se lo comunica a la otra. La creación habla, no con palabras, habla con su orden, con su belleza, con su armonía. Habla silenciosamente de aquel que la hizo existir.
San Pablo retoma esta misma idea en las cartas a los romanos. Escribe: lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen visibles a la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo. Observemos algo importante. San Pablo no dice que todos crean automáticamente. Dice que la creación permite reconocer algo de Dios. La naturaleza abre una puerta, pero Dios quiso ir mucho más lejos. No solo dejó huellas en el universo, entró en la historia. En el libro del Éxodo encontramos uno de los momentos más importantes de toda la revelación. Moisés contempla una zarza que arde sin consumirse. Desde allí Dios lo llama, y cuando Moisés pregunta cuál es su nombre, el Señor responde: yo soy el que soy. No dice simplemente quién hace, revela quién es. El Dios de la Biblia no es una fuerza impersonal, es un Dios vivo que llama, habla, escucha y entra en relación con su pueblo. A lo largo de toda la historia de Israel, Dios continúa revelándose. Habla por medio de las patriarcas, de los profetas, de las alianzas, pero la carta a los Hebreos nos dice que toda esa revelación alcanzó su plenitud en Jesucristo. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Aquí encontramos el corazón de la fe cristiana. Dios no solo envió mensajes, se hizo cercano, se hizo hombre. Por eso Jesús puede decir: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas son una de las palabras más extraordinarias pronunciadas por Cristo, porque Jesús no se presenta únicamente como un maestro que habla acerca de Dios. Afirma ser la manifestación visible del Padre invisible. En otra ocasión declara: yo y el Padre somos uno. Y cuando los judíos le preguntan quién es, responde: antes de que Abraham existiera, yo soy. Jesús toma para sí el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés. No está diciendo simplemente que conoce a Dios, está afirmando compartir su misma naturaleza. Pero la Escritura también reconoce que no todos aceptarán esta revelación. San Juan escribe al comienzo de su Evangelio: la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. ¿Por qué sucede esto? Porque conocer a Dios no depende solamente de tener pruebas, también depende de la disposición del corazón. Jesús mismo dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de Dios. Estas palabras son profundamente importantes. Cristo nos enseña que hay verdades que solo se comprenden plenamente cuando estamos dispuestos a seguirlas. No porque la fe sea irracional, sino porque Dios quiere imponerse, quiere ser acogido libremente. Aquí conviene detenernos un momento, porque aún nos falta una pieza esencial de la respuesta. Hasta ahora hemos visto que Dios ha dejado huellas de sí mismo en la creación, que ha hablado en la historia y que se ha revelado plenamente en Jesucristo. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si Dios se ha manifestado de tantas maneras, ¿por qué tantas personas sinceras dicen que no logran encontrarlo? La Iglesia ha reflexionado profundamente sobre esta pregunta durante siglos, y descubrir su respuesta puede cambiar completamente nuestra manera de buscar a Dios.
Pero antes de escuchar esta respuesta, la Sagrada Escritura nos deja una última invitación. Cuando el apóstol Tomás dudó de la resurrección, Jesús no lo rechazó, lo invitó a acercarse, a tocar sus llagas, y finalmente Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. La duda de Tomás no terminó cuando recibió una teoría, terminó cuando se encontró con Cristo. Y quizá esa sea la enseñanza más profunda de toda la Escritura. La fe cristiana no nace únicamente de contemplar la belleza del universo, ni solamente de estudiar argumentos o leer libros. Todo eso puede abrir el camino, pero el verdadero conocimiento de Dios alcanza su plenitud cuando el hombre se encuentra personalmente con Jesucristo. Porque, como dirá más adelante la Iglesia, la mayor prueba de la existencia de Dios no es una idea, sino una persona que entró en nuestra historia y cambió para siempre la historia de la humanidad. Después de escuchar la Sagrada Escritura, podría surgir una pregunta muy legítima. ¿Creer en Dios depende solamente de la fe? ¿O también existen razones para pensar que Dios realmente existe? La Iglesia Católica ha respondido durante siglos con una gran serenidad. La fe y la razón no son enemigas. Ambas proceden de Dios y cuando se buscan con sinceridad terminan encontrándose. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: el hombre, con su sola razón, puede conocer con certeza la existencia de Dios a partir de sus obras. Y unos números antes afirma: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Qué hermosa unión entre estas dos enseñanzas. Por una parte, el universo habla de Dios. Por otra, nuestro propio corazón también habla de Él. No es casualidad que el ser humano, desde las civilizaciones más antiguas hasta nuestros días, haya buscado constantemente a Dios. Como escribió San Agustín al comienzo de sus confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín conoció el éxito, la filosofía, los placeres y el reconocimiento. Buscó la felicidad en muchos lugares y terminó descubriendo que ninguna realidad creada podía llenar el deseo infinito de su corazón. Su experiencia dialoga con todo lo que hemos visto en los primeros capítulos de esta serie. El deseo de infinito que habita en nosotros no demuestra por sí solo que Dios exista, pero sí nos habla de que fuimos hechos para algo que el mundo no puede ofrecer plenamente. Muchos siglos después, San Anselmo resumía esta búsqueda con una oración que sigue conmoviendo a quienes la leen. No busco comprender para creer, creo para comprender, porque también creo esto, que si no creyera, no comprendería. No estaba rechazando la razón, todo lo contrario, reconocía que la fe abre los ojos de la inteligencia para contemplar verdades que antes pasaban desapercibidas. Quizá el pensador cristiano que más profundamente reflexionó sobre este tema fue Santo Tomás de Aquino. Él observaba el mundo con una pregunta muy sencilla: todo lo que vemos cambia, todo tiene una causa, todo comienza a existir. Entonces se preguntaba: ¿puede existir una cadena infinita de causas sin una causa primera? Su respuesta era que debía existir un ser que no hubiera recibido la existencia de otro, un ser eterno, un ser necesario, un ser que diera el ser a todo cuanto existe sin depender de nadie. A ese ser lo llamamos Dios.
Estas reflexiones son conocidas como las 5 vías de Santo Tomás. No son fórmulas matemáticas, son caminos racionales que muestran que la existencia del universo apunta hacia un fundamento último que existe por sí mismo. Pero Santo Tomás también advertía algo muy importante. La razón puede conducirnos hasta reconocer que Dios existe. Sin embargo, solo la revelación nos permite conocer quién es realmente ese Dios. Por eso, la filosofía prepara el camino, pero es Jesucristo quien nos revela el rostro del Padre. Siglos más tarde, el Concilio Vaticano I enseñó solemnemente: Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. La Iglesia nunca ha tenido miedo de la razón, nunca ha enseñado que creer signifique apagar la inteligencia. Al contrario, invita al hombre a usar plenamente la razón, sabiendo que ésta puede conducirlo hasta el umbral del misterio. Y una vez allí, es Dios quien sale a nuestro encuentro. Esta armonía quedó expresada maravillosamente por San Juan Pablo II al comienzo de la encíclica Fides et Ratio. La fe y la razón son como las 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¡Qué imagen tan hermosa! Un ave no puede volar con una sola ala. De la misma manera, la Iglesia no invita a renunciar ni a la inteligencia ni a la fe. Las necesita a ambas. También San John Henry Newman, que pasó del anglicanismo al catolicismo después de una larga búsqueda intelectual y espiritual, escribió: 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Con ello quería decir que una persona puede tener preguntas, interrogantes e incluso problemas por resolver sin perder por eso la fe. Las dificultades pueden impulsar una búsqueda más profunda. La duda voluntaria, en cambio, consiste en cerrar el corazón a la verdad antes de haberla buscado sinceramente. Por eso la Iglesia nunca ha condenado las preguntas honestas. Muchos de los grandes santos comenzaron precisamente preguntando. Lo importante no es dejar de buscar, lo importante es buscar con humildad. Porque, como decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, quien busca la verdad, busca a Dios, aunque no lo sepa. Significa que toda búsqueda sincera de la verdad, del bien y de la belleza puede convertirse en un camino que conduce hacia Dios. Después de escuchar a la Iglesia, comprendemos que la fe cristiana no es un salto al vacío, es una respuesta libre a un Dios que primero deja sus huellas en la creación, luego habló por medio de los profetas y finalmente se dio a conocer plenamente en Jesucristo. La razón puede llevarnos hasta reconocer que es razonable creer que Dios existe, pero el corazón solo queda plenamente convencido cuando, además de conocer argumentos, se encuentra con aquel que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quizá esa sea la enseñanza más importante de toda la tradición cristiana. No creemos porque hayamos resuelto todas las preguntas. Creemos porque Dios ha salido primero a nuestro encuentro y nos ha dado razones para confiar en Él. Después de escuchar la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia, quizá aún quedan preguntas, y eso es normal. Ningún video puede agotar un misterio tan grande como Dios, pero sí podemos llegar a una certeza. Creer en Dios no significa renunciar a la razón.
Significa dejar que la razón nos conduzca hasta el umbral del misterio y permitir que Dios mismo salga a nuestro encuentro. Porque Dios no es una teoría, no es una energía impersonal, no es una idea inventada por el hombre. Es un Padre que nos creó por amor, que ha dejado sus huellas en la creación, que ha hablado a través de la historia y que se ha revelado plenamente en Jesucristo. Quizá hoy no necesites una prueba más, quizá necesites dar un paso más, porque nadie conoce verdaderamente a una persona solo leyendo libros sobre ella. Hay que encontrarse con ella. Lo mismo sucede con Dios. La fe comienza con una búsqueda sincera, pero madura cuando nos atrevemos a abrirla al corazón. Por eso, más que preguntarte, ¿existe Dios?, te invito a hacerte una pregunta diferente. Si Dios realmente existe, estoy dispuesto a dejar que transforme mi vida. Porque esa es la pregunta que cambió la vida de los apóstoles, la de San Agustín, la de Santo Tomás de Aquino, la de tantos hombres y mujeres que, después de buscar la verdad con sinceridad, descubrieron que era Dios quien los había estado buscando primero. Oremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, si muchas veces hemos dudado de tu existencia, no te alejes de nosotros. Danos un corazón humilde para buscar la verdad con sinceridad y una inteligencia abierta para reconocer las huellas que has dejado en la creación, en tu palabra y en nuestra propia vida. Haz que no nos conformemos con saber cosas sobre ti, sino que lleguemos a conocerte, amarte y seguirte cada día. Y si alguno de nosotros aún te busca, sal a su encuentro, como saliste al encuentro de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Amén. Y si Dios realmente existe, entonces surge una pregunta aún más personal. ¿Dios realmente me ama? En el próximo episodio buscaremos la respuesta a la luz de la Sagrada Escritura y de la Iglesia Católica, porque descubrir que Dios existe cambia nuestra manera de entender el universo, pero descubrir que Dios nos ama personalmente cambia para siempre nuestra manera de vivir.